Nuevamente buenas tardes ya, chicos, ya casi próximos para que se vayan a conmemorar un año más de la independencia de México, a su tradicional grito. Así es que el día de hoy no les vamos a dejar muchas actividades. Vamos a ver algo relacionado a todo lo que es el área de anatomía patológica, patología, para que ustedes vayan viendo qué es lo que debe de haber en un área de patología. La patología es parte de la medicina, chicos, que estudia las enfermedades. Todas las todas las cirugías que se hacen en un hospital, sobre todo cuando hay tumores, se tiene que hacer una muestra, se le llama, tomar una biopsia, tanto del órgano que se extirpó, como una muestra de un tejido. Entonces, me van a perdonar, pero es que ando un poquito ya ronco. Entonces, se les hace una extirpación de un pedacito de tejido, de una muestra de sangre, de una muestra de tejido. Si se extirpó algún tumor, tiene que ver si es benigno, si es maligno. Entonces, van a determinar si ese tipo de tumor puede representar algún riesgo para el paciente y a futuro se puede traducir en algún cáncer. Entonces, donde se llevan a cabo todos estos estudios es en esta parte, en el área de patología, y hay equipo especializado para llevar a cabo estos estudios. Entonces, aquí se van a estudiar las enfermedades más específicas y pues se van a estudiar también los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de las células. Una célula cuando es de tipo canceroso su funcionamiento pues es anormal, el crecimiento es anormal. Y en esta área es donde se tiene que llevar a cabo toda esa investigación para saber si ese tejido, si ese órgano, si las células son benignas o son malignas y pueden representar, como les comentaba, una especie de mal y en todos casos, pues puede producir cáncer a los pacientes. Si la toma de biopsia se toma en cualquier parte, se puede tomar en la nariz, en el tracto urinario, en una endoscopía, en una parte, por ejemplo, las personas que son ya con antecedentes de algún cáncer, cuando se toman una biopsia de toma de mama, pues ahí van al área de patología. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene miomas, también se toman algunas muestras y van al área de patología. En el caso de algunos estudios donde hay un tumor en cualquier parte del cuerpo, se tiene que tomar una biopsia y se manda al área de patología. Es donde se tiene que estudiar si hay algún tipo de daño en el tejido, en la célula, crecimientos anormales, y entonces ahí es donde ya determinan qué tipo de daño o qué tipo de cáncer puede ser. Entonces, todos los tejidos que se extirpan cuando tenemos algún procedimiento van al área de patología y ahí es donde deciden si si hay un riesgo o no hay un riesgo en esos tejidos. ¿Sale? Entonces, difícilmente van a encontrar ustedes los equipos que llevan en estas áreas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer, les voy a ir compartiendo. Ahora va a ser como de alguna manera, y lo vamos a manejar de una manera inversa. Yo ahora les voy a compartir el equipo que va a ir en esas áreas y lo que ustedes tienen que hacer es investigar qué es ese equipo y qué tipo de estudios realiza. Todo va a ir relacionado, les comento, para buscar algunas células dañinas, pero hay un procedimiento que se hace. Muchos de ellos se tiene que meter en parafina, muchos de ellos de ese tejido se tiene que meter en áreas de congelación, de refrigeración, se le llama tinción, se le tiene que aplicar un elemento especial para que por medio de microscopios de otro tipo de visualización. ¿Sale? Entonces,
Ahora la vamos a manejar un poquito a la inversa. Yo les voy a ir pasando el equipo porque difícilmente, eso sí, difícilmente lo van a encontrar en las normas que les hemos pasado, pero yo les voy a facilitar esa parte por ser 15 de septiembre. Ahorita les voy a dar el equipo que debe de llevar, les voy a hacer la mitad de su tarea. ¿Qué equipo debe llevar el área de patología? Ustedes nada más lo que les corresponde es sacar una foto y sacar una breve descripción de lo que va a ser cada una de estas áreas. Pues vamos a iniciar, les voy a compartir aquí el archivo en Excel y vamos a ir hablando un poquito de los equipos de todas maneras, pero para que ustedes también investiguen. La idea es que ustedes también estén investigando. No sé si se ve ahí mi pantalla. Ya sé. Sí se ve, Miguel. Ok, gracias. Miren ustedes, entonces, vamos a ocultar aquí los proveedores. Todo lo que debe llevar un área está ya descrita aquí con los nombres. Va a tener que llevar un agitador rotatorio de tubos. Aquí también se toma una muestra cuando se hace estudios en sangre y se tiene que estar llevando una agitación. Se tiene que poner hemoglobina para que no se coagule la sangre y entonces se tiene que estar agitando esos tubos a una temperatura corporal. Pero ustedes tienen que buscar la imagen, ponen el nombre del equipo, agitador rotatorio de tubos, ponen aquí la imagen para que vayan identificándolo y una breve descripción de lo que hace ese equipo. Imagen y breve descripción, ahí ya les vamos a dejar lo que lleva en esta área. El archivador de cassettes. Cuando llevan al área de patología los tejidos, les digo que los congelan y parte de esos tejidos los meten a veces en parafina. Y en parafina van haciendo cortes con un equipo que se llama microtomo. Van haciendo cortes de parafina y los meten en varios portaobjetos. Y estos portaobjetos se van a estar almacenando en estos archivadores de cassette. Ahí se les va a poner el nombre, el paciente, y se va a ir concentrando todos estos cassettes de la parafina. Van a buscar también el archivador de portas. Se pide también que haya una balanza analítica. Les digo, ahorita ya los equipos son automatizados, pero por lo menos para que ustedes vayan ubicando la función de la balanza analítica y en qué caso se puede llegar a utilizar. En esta área también normalmente está el área del mortuorio. Cuando fallece algún paciente, se tiene que hacer autopsias y el área de autopsias pues tiene una mesa, tiene su báscula y sobre todo manejan muchos elementos químicos como el formol y algunos otros. Debe tener una extracción porque se genera mucho concentración de formol, entonces debe tener una extracción hacia el exterior y se tienen que ir pesando los tejidos y los órganos. Por eso en esta área se requiere una balanza para órganos de autopsia. Se requiere, se va abriendo el paciente, se van sacando los órganos y se van pesando. Van a necesitar un baño de flotación. En este caso trae movimiento circular y tejidos de parafina. Este equipo lo que nos va a hacer es, una vez que ya tenemos nosotros el tejido, lo va a ir metiendo en varias soluciones, va a ir rotando automáticamente y lo va a ir metiendo en varias soluciones hasta que termine el ciclo y entonces ya esté preparado ese tejido inmerso en la parafina que va a ser después estudiado ya sea por el microscopio o con los equipos automatizados para ver el crecimiento normal o anormal de las células. Todo eso tiene que ser en un área también específica. Si nosotros quitamos los médicos quitan un tejido de un paciente, pues no lo pueden ir trabajando
en cualquier área porque se puede también contaminar y a lo mejor nos va a dar unos falsos positivos cuando estén haciendo los estudios. Se tiene entonces que hacer uso de las campanas de flujo laminar. Esas campanas de flujo me van a estar proporcionando un ambiente totalmente, bueno, casi al 100% estéril. El área que voy a estar trabajando va a ser estéril, entonces no voy a evitar que me pueda contaminar mis tejidos de manera del aire exterior o contaminarlo por el agua, por el medio ambiente. Por eso necesito yo un área específica, un área que esté estéril y es en estas cabinas de flujo laminar donde se lleva a cabo la preparación ya sea de los tejidos, la preparación de los solventes o de los varios componentes químicos que se van a utilizar. Entonces se requiere aquí este tipo de campanas. Este tipo de campana está compuesta por un motor impulsor y un filtro. Este filtro es del grado EPA. Este filtro me va a estar proporcionando aire, pero ese aire pues va a ir ya descontaminado. Todas las partículas que existen en el medio ambiente se van a quedar ahí atrapadas. Entonces en esta cabina voy a estar trabajando con aire pues casi estéril para evitar que se me contaminen mis muestras. Pues van a necesitar también carros transportadores de cadáveres. Se puede transportar cuando fallece un paciente, perdón, en las clásicas camillas. Pero ya hay carros transportadores porque, por ejemplo, si van a guardarlos en las gavetas es el lugar donde se mete el paciente, hay gavetas simples, hay gavetas dobles, entonces el carro puede, ya viene configurado para que si es en la gaveta de la planta baja, ahí se mete el paciente. Si es en la gaveta alta, que estaba aproximadamente como a unos 50, unos 80, entonces el carro tiene la posibilidad de subir y ahí deja al otro paciente. Hay gavetas donde pueden estar un paciente abajo, un paciente arriba, en una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces estos carros ya vienen preparados para que se puedan modificar la temperatura. Requieren también de una centrífuga. La centrífuga, acuérdense, es para separar el plasma. Aproximadamente el plasma se separa a las 2200 revoluciones por minuto. Y esto también, con ese tipo de suero ya separado, pues van a hacer diferentes estudios también en esta área para saber si esta sangre está contaminada. En los hospitales, cuando la sangre se contamina, pues hay muchísima infección, entonces el paciente le empieza a dar calentura, empieza a tener ya la propagación de más infecciones y entonces por eso quieren también estudiar la sangre. Acuérdense, todo lo que represente un daño, una infección, un tumor, cualquier cosa que se represente un cáncer, se tiene que estudiar en esta área y con todo este equipo se tienen que hacer los diferentes estudios. La centrífuga, tanto que se utiliza en laboratorio, aquí también en el área de patología, se utiliza y se centrifuga esa sangre y se tienen que hacer todos los estudios respectivos para ver si hay algún problema con las células. Vamos a necesitar también de una citocentrífuga. Esta citocentrífuga también van a hacer con el centrifugado, pero con otro tipo de tubos. La de 10 tubos se utiliza tubos grandes. En esta citocentrífuga vamos a hacer también para estudios derivados, pero con otros tubos más pequeñitos. Congelador de -30. La separación entre refrigerador, congelador y ultracongelador son las temperaturas. Normalmente todos los reactivos, todos los tejidos se guardan en un refrigerador. La temperatura normal que se mantiene, que se deben estar en un refrigerador es de 4 a 8 grados. Todo lo que son insumos de farmacia, reactivos de laboratorio, el mismo paciente es cuando ya fallecen, debe estar en un refrigerador de 4 a 8. En el caso de los congeladores, van a preservar más los tejidos y se maneja una temperatura como desde los -15 a -40, 50 grados centígrados. Entonces, un promedio es un congelador de -30 grados. Y un ultracongelador se manejan temperaturas de -70, -90 grados. Entonces, esas son las diferencias entre
los diferentes equipos que se utilizan en estas áreas. Cronómetro digital, pues creo que todos lo ubican. Dispensador de parafina con plato de enfriamiento. La parafina se vende en bolsas, se calienta en estos dispensadores, así como cuando ustedes han ido a los museos estos de cera que a la salida les ponen su mano y luego la pintan. Son equipos similares, calientan la parafina y ahí meten el tejido. Y una vez que sale el tejido lo tienen que enfriar. Por eso es aquí con el plato de enfriamiento, se enfría y ya les quedan moldes con el tejido. Dentro de la parafina queda todo el tejido para después irlo rebanando como si fueran así rebanadas de jamón con otro equipo. Debe de tener un equipo de fotografía macroscópica. Ahí normalmente en estos equipos son microscopios, pero con un más alta definición y microscopios que sirvan para la investigación. Aparte de que el patólogo está viendo ahí el tejido, alguien más de los estudiantes, de los residentes, tiene también otro cabezal que está observando todo el tejido que están analizando y también pueden conectarle un sistema de video para que estén grabando como si es que hay algún cambio en esas células. Se requiere también de la estufa bacteriológica. Para hacer crecer las bacterias, pues se necesitan los elementos ideales, que son la temperatura, la humedad. Entonces, en ese tipo de estufas bacteriológicas son donde se van a meter algunas de las muestras y van a ver el crecimiento de las bacterias. Normalmente se utilizan a 37 grados, entonces se meten en las cajas de Petri, el estudio, los exudados o alguna biopsia que se hace, se meten en las cajas de Petri, se meten en este tipo de estufas bacteriológicas, se programan ya 37 grados centígrados y se esperan durante varios días para ver si hay crecimiento de estas bacterias. El horno eléctrico para secar, pues del instrumental que se está manejando, pues se tiene que estar llevando a cabo el secado de los utensilios que se manejan. Lámpara quirúrgica sencilla, bueno, para que nos dé luz, lavadores de prueba de inmunoenzimática. Si se requiere reutilizar el equipo, pues se van a tener que tener lavadores. Si es automatizado, ya el equipo se desecha. Tenemos que tener un lector de microplacas que pues son placas pequeñitas, entonces necesitamos ver ahí a detalle de qué pacientes son, de qué cirugía y los elementos básicos que se requieren para la identificación del paciente. En el caso de la liofilizadora, pues también se tiene que estar utilizando y es algo, perdón, es algo donde se van a estar metiendo ahí las muestras de parafina, donde se van a estar concentrando todas es que se me fue el nombre de estos elementos, donde se mete toda la parafina con los tejidos, ahí se va a estar metiendo en la lifiolizadora. Entonces, se tiene que hacer vacío en esta parte, se tiene que tener cierta temperatura para después congelarse y tener una especie como de sublimación que le llaman. Entonces aquí se van a concentrar todos los tejidos que se van a estudiar en, en, en esta área, ¿vale? Vamos a continuar con la mesa de autopsia básica. Puede haber mesa de autopsia básica donde el paciente, bueno, el que ya falleció, se deja, se hace la incisión y hay otra mesa de autopsia, perdón, pues más avanzada, donde ya tiene como especie de regaderas para estar limpiando las partes, para estar absorbiendo, para estar triturando partes que se van al drenaje. Entonces puede haber diferente tipo de pruebas. Ay, un momentito, por favor.
Perdón, nuevamente. Entonces, tenemos la mesa para autopsia. Miren, aquí les comentaba con triturador. Normalmente luego se les llega a ir al drenaje algún especie de tejido o un pedacito de hueso. En la parte de abajo traen trituradores. Entonces, todo eso hace que ya no se nos tape la tubería. Tenemos un microscopio binocular con óptica plana cromática de doble cabezal. Les digo que uno es para el patólogo y otro es para los estudiantes que normalmente o los investigadores están dos personas viendo al mismo tiempo. Microscopio de trabajo específico de inmunofluorescencia. Hay varios tejidos que les comento, se tiene que hacer una tinción, se les aplica una especie como de colorcito y entonces brillan o, o se opaca el tejido y con ese tipo de microscopios ven cómo están floreciendo esos tejidos. De campo oscuro, pues es muy similar al normal. El microscopio invertido, en lugar de tener el cabezal en la parte alta, lo tiene en la parte baja para ver, por ejemplo, los tejidos como de una manera de 360 grados, los están viendo. Microscopio para microfotografía. Estos equipos traen ya conectada una cámara fotográfica de alta resolución. Entonces, si ven algún tejido sospechoso, le sacan foto y van viendo en el tiempo cómo se va a ir comportando esas células. Les sirven para investigación y les sirven mucho también para estar guardando de un paciente, por ejemplo, que tenga cáncer, guardan su muestra, al mes le hacen otra biopsia o a determinado tiempo y van viendo qué diferencia hay de esos tejidos. Para eso es este microscopio. Luego tenemos el trabajo de rutina de campo claro, pues es un microscopio normal con sus 4 objetivos de 4X, perdón, 4X, 10X, 100X, y el otro, y ya no me acuerdo de cuántos, pero ahí lo investiga. Microtomo de rotación. El microtomo de rotación es el que me va a llevar a cabo los cortes. Los cortes de la parafina, les digo, una vez que ya tienen el tejido en el área de patología, se van a estar sometiendo como a unas cortes, como si fueran rebanadas de jamón. Esas son las que se van a poner en la laminilla para ser observadas en microscopio. Entonces, este microtomo me va a ayudar a ir rebanando esa parafina, pero ya viene en la parafina el tejino que va a estudiar. Se puede hacer con la parafina o se puede hacer dentro de otro equipo en congelación. Este mismo microtomo se puede utilizar también dentro de otro equipo y ese equipo está a menos 15 grados centígrados y ahí se está llevando a cabo el corte de congelación para que no se derrita la parafina. Este plato caliente con agitación, pues es donde nosotros vamos a derretir también nuestra parafina y el procesador de tejidos, pues ustedes ya lo van a ir viendo ahí, todos los procesos que hace cuando se programa para saber en qué plato se va a ir metiendo automáticamente con varias soluciones también para hacer varios estudios, pues ya lo hace automáticamente. Refrigerador cadáveres, pues pueden ser de apertura lateral o apertura horizontal. Los refrigeradores de laboratorio, los refrigeradores, acuérdense, todos son hasta los de 4 a 8 grados. Sierra de autopsia, pues para cortar tejidos, cortar huesos. El tren de tinción, pues es donde se va a llevar a cabo, pues como su nombre lo dice, la tinción, se les aplica un azul de metileno y lo van tiñendo los tejidos. Y tenemos el equipo para incluir los tejidos en parafina. Entonces también ustedes ya van a ir viendo de qué manera se van a estar llevando a cabo esta inclusión en estos tejidos para posteriormente llevarse a cabo los estudios. Normalmente les digo, estos equipos no los van a encontrar, yo ya se los paso y ustedes nada más tienen que dar a la tarea para ir investigando, a sacar la foto del equipo y una breve descripción de lo que hace cada equipo en una unidad de patología o de anatomía
patológica. No sé si tengan aquí comentarios, dudas. Adelante, por favor. Miguel, yo sí tengo unas preguntas. La primera es, ¿se requieren instalaciones especiales para patología, sí o no? Las instalaciones especiales, por ejemplo, para el área de los mortuorios, se necesita nada más que haya presión negativa, porque luego si llega a fallar los refrigeradores, pues se está concentrando el olor. Todo lo que es el área de Bacter, se necesitan campanas de extracción, entonces necesitan también conductos hacia el exterior. En el área de preparación donde se realiza la autopsia, sí se requiere que haya una presión también negativa, porque les digo, se concentra mucho el formol o los diferentes líquidos con los que trabaja el patólogo. Entonces sí se requiere que haya mucha presión negativa, que todo lo que esté, vapores que se están generando salgan todos al medio ambiente. En el caso de los demás equipos, pues necesitan nada más de instalación, pues una instalación eléctrica, un drenaje especial en el caso de las mesas de autopsia para que no se nos tapen con los tejidos que se llevan a cabo ahí. Y del microscopio se requieren mesas que estén totalmente niveladas. Si hay un desnivel, como se están viendo las muestras, se mueve un poquito el microscopio y entonces se le ve mucho la imagen. También las mesas que se utilizan para las centrífugas pues deben ser totalmente sólidas, porque se manejan a veces centrífugas hasta 10,000 revoluciones por minuto y se empiezan a agitar toda la mesa. Debe ser una mesa especial. En el caso de Bacter, si van a utilizar el gas, pues necesitan instalaciones también de gas con sus mecheros de Bunsen y con todas las normas de seguridad que se requieran. ¿Qué otra cosa? Pues creo que ya dentro de lo que es el área de infraestructura en estas áreas. Ok, Miguel, gracias. Otra pregunta, ¿en vez de refrigeradores se pueden poner cámaras refrigeradas o no? No, normalmente se utilizan refrigeradores para los reactivos. Las cámaras refrigeradas se utilizan mucho en farmacia. En farmacia sí se requieren cámaras refrigeradas, que a veces son hasta el tamaño de un cuarto, y ahí sí se requiere porque se almacena mucho medicamento. Aquí con que se tengan refrigeradores para los reactivos y para los cadáveres, con eso es suficiente. Ok, una última pregunta. ¿Qué normas son las que debe de cumplir el servicio de patología? Ok, dentro de las normas, pues, la básica está en la 016. Y de la norma es parte de lo que les iba a dejar de tarea a los chicos, pero es que esas normas para patología es dentro de las conocidas, está la 037 del 2016 y está, no, pues es la misma de la patología molecular y laboratorios. Donde se pueden apoyar es en la norma 037 y si no mal recuerdo está la 016 y es que había una, la 197, bueno, pues sustituyó a la otra. No, de las que recuerdo es ahorita es la 037. Había una viejita que todavía no se ha actualizado, pero no recuerdo ahí. Perfecto. Oye, una pregunta, ¿tiene RPBIs patología? Sí, lleve RPBI. Todo donde se genere RPBI debe de tener contenedores. Y como el área de patología llevan cadáveres, llevan muestras de sangre, llevan tejidos, entonces ahí también debe de haber flechas y contenedores
para el desecho de RPBI, tanto bolsas amarillas, rojas, con sus contenedores también de sólidos, sí te lleva RPBI también esta área. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, por el momento? Ok. Parece que no tienen preguntas los muchachos. Está la 077 también, es la que me acordaba, 077, pero del 1994, vean si ya se actualizó, que nos habla de laboratorios de patología clínica. Ok, Miguel. Yo no sé si sea por norma, pero usualmente están en el mismo lugar a donde he ido, a todos los hospitales en donde he ido, están en el mismo lugar los servicios de patología. Por ahí también un alumno me preguntaba, oiga, ¿en dónde debe de ubicarse patología? Le digo, pues siempre que he ido se ubica en la planta baja, precisamente por los RPBIs. ¿Tú tienes algún conocimiento de dónde se deben ubicar exactamente? Dentro del área de los flujos sí se debe de ubicar en la planta baja o en el sótano, lo más alejado de las áreas de hospitalización, de las áreas de terapia. Es como una especie de RPBI en las áreas más alejadas para que pues no generen infecciones, para que también los familiares no vean pasar ahí al difunto. Entonces deben de concentrarse en la planta baja o a veces está en el sótano con todas las medidas de su aire para descontaminación del área. Ok, en otra clase que tuve de instalaciones hospitalarias, les comentaba que es muy importante que atiendan lo más que se pueda la norma. Por ejemplo, por aquí hay en un hospital, X hospital, en donde no sabían si se debía de poner determinada infraestructura y al final terminaron precisamente derrumbando parte del muro para que se pudiera poner esta parte. ¿Qué pasaría en el caso hipotético, en donde no se colocara en el lugar correcto el área de patología y llegara, por ejemplo, Secretaría de Salud a hacer auditoría? Todos los hospitales, tanto públicos como privados, son verificados por la COFEPRIS. Entonces, si se hace una verificación por parte de la COFEPRIS, pueden clausurar el área, pueden clausurar el hospital y se mete mucho en problemas. Depende del grado, si es que no se está llevando el cumplimiento, puede llegar y dar un aviso de que ya no se puede utilizar únicamente esa área hasta que se cumpla con todos los requisitos y se les da un tiempo. Entonces puede ser 15 días, un mes, hasta que se concluya. Si al nuevamente realizar la verificación se tiene nuevamente pues el desperfecto, nuevamente se dan otros avisos, se clausura esa área y no se puede utilizar. Sí debemos de atender bien todas nuestras normatividades porque les digo, normalmente si va COFEPRIS, pues es la que nos puede llegar a clausurar tanto un área o como todo el hospital porque no se cumplen con las normatividades. Una pregunta, Miguel, directamente relacionada con los biomédicos. Me decía por ahí, de las primeras generaciones, un alumno, me decía, Alba, ¿y qué tenemos que ver nosotros con la parte de infraestructura? ¿En dónde se construyó patología? Si nosotros ya llegamos y ya estaba, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que llega y está mal en el hospital, Miguel? Ok, como nuestra responsabilidad, chicos, nosotros vamos a ser los encargados de verificar si todas las áreas están dentro de las cédulas de acreditación y certificación. Todos los hospitales se pide que se acrediten o se certifiquen. Y a todos los hospitales también se les pide que trabajen dentro de las normatividades. Entonces, ustedes tienen que verificar área por área si se está cumpliendo con toda la normativa de equipamiento y de infraestructura. Ahorita se apoyan mucho en nosotros, antes lo veían los médicos o algunas personas que tenían conocimiento, pero ahorita ya todos se apoyan con nosotros y nos van a comentar y nos comentan, oiga, en mi área de patología
cumple o no cumple con las cédulas para acreditación, certificación. Si me llega COFEPRIS, me pueden llegar a clausurar. Entonces es muy importante que nosotros, si estamos dentro de la planación, pues veamos estas características. Si ya es llegar a un hospital que ya tiene muchos años y está fuera de norma, tenemos que hacer oficios a infraestructura en áreas centrales, verlo en los comités para decirle, esta área de patología ya verifiqué, le hace falta este equipo, no cumple con esta infraestructura, entonces en una certificación o en una acreditación, pues vamos a tener puntajes muy bajos. Si tenemos una supervisión de COFEPRIS, vamos a tener problemas porque no tenemos esta infraestructura o estamos fuera de esta norma. Entonces, la observación que ustedes hagan, la toma de decisiones que ustedes digan va a ser muy importante, porque como difícilmente se van a meter, si ya se murió el paciente, bueno, pues ya se murió, ya se va al refrigerador y a enterrarlo, pero va más allá. El área de patología es un área muy importante porque determina también muchas de las infecciones que pueden tener nuestros pacientes, tanto de la población como el paciente, como les comento, puede ser que a lo mejor tenga cáncer ese paciente y ahí sí ya determina que a lo mejor su familiar, o el entorno, entonces está llevando a cabo todo su trabajo, pues puede también ser, puede influir para, para ese tipo de cáncer. Entonces, es muy importante que donde lleguemos, si ya está construido, tenemos de todas maneras que hacer nosotros eh, nuestra determinación, nuestro estudio para saber si todas las áreas cumplen con los estándares dentro de la normatividad y es parte ahorita de lo que ya nos están asignando en todos los hospitales, chicos, donde lleguen. Ya muchos hospitales que se construyeron después del 85 ya fueron diferentes las normas, pero hay muchos hospitales, como bien lo dice Sergio, que ya llega, si está construido el área, pues entiendes, se tienen que hacer escritos para decir, ¿sabes qué? Mira, esto de tener este aire, se tiene que, como propuestas, tienen que llevar propuestas, tirar esta barda, ampliar, disminuir, meter este tipo de acabados, y es toda la información que ustedes les tienen que dar para que esté dentro de las normatividades. Ok, en este sentido, Miguel, entonces, ya la última pregunta. Una desviación en la infraestructura hospitalaria, en la instalación hospitalaria. En caso de siniestro, llámese temblor, llámese que hubo alguien que falleció, un paciente que falleció, nos puede acarrear como biomédicos una responsabilidad de tipo administrativo o legal. En el caso, por ejemplo, de algún fallecimiento, están las acciones esenciales que se manejan en todos los hospitales. Y si hay, por ejemplo, un fallecimiento donde el paciente estuvo conectado a algún equipo y hay alguna demanda, sí nos mandan pedir mucha información. Nos piden, por ejemplo, el mantenimiento de ese equipo, quién lo utilizó, si se recibieron capacitaciones, si nosotros dimos capacitaciones, si llevamos el mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, si estaba inventariado el equipo, si el usuario lo sabía usar, si nosotros les estuvimos dando revisiones periódicas, toda esa información nos las piden, depende de lo que nos vayan pidiendo, es nuestra responsabilidad. Si nosotros entregamos esos documentos y hay un programa de bitácora de mantenimiento, se va entregando. Si hace un archivo grande, porque a la dirección se les pide también un archivo de qué médico estuvo con el paciente, de qué manera falleció, y se van haciendo un concentrado grande de todo el archivo que pide normalmente la CONAMED y entonces ahí va descartando ellos quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa o si incluimos. En el caso de la infraestructura, si nosotros nos respaldamos donde avisamos que estaba fuera de norma y si tenemos ese respaldo, de alguna manera nosotros no estamos siendo responsables. Siempre nos tenemos que respaldar con oficios. No es de que pues ya te lo dije, estaba fuera de norma, ya lo sabía, no, por oficio. Si por oficio ustedes hicieron un diagnóstico, identificaron que estaba fuera de norma, entonces lo tienen que dar a conocer. En el caso, por ejemplo, de algún temblor o algún fallecimiento de algún paciente.
Tenemos también la parte de hospital seguro. En hospital seguro también estamos inmersos nosotros, si es que nos habla qué pasa en un hospital si después de un temblor, de un incendio, de un deslave, el hospital puede seguir funcionando y saber todas las características que debe tener, tanto de planta de luz, cuántos días, el agua, la cocina, el medicamento. También estamos inmersos y tenemos que conocer todo lo que es el hospital seguro para de ahí sacar también oficios y respaldarnos que no se cumple con las características de hospital seguro, tanto en las áreas en las que ustedes quieran, como en las acciones esenciales también que nos da el Consejo de Salubridad. Entonces, para protegernos debemos de hacer nuestro trabajo, debemos conocer normatividades y debemos de hacer muchos oficios donde avisemos, de acuerdo, por ejemplo, en la de patología, si no cumple con salida de aire de acuerdo a la norma tal, no se está cumpliendo con la presión negativa o con la salida de aire específica, por lo tanto está fuera de norma. Siempre el oficio se tiene que sustentar y se tiene que motivar. Y entonces con eso ustedes se respaldan. Su mejor respaldo va a ser el aviso por vía oficio. Si no lo llevan así, entonces si hay problemas y entonces van a decir, bueno, a ver, usted si sabía esa parte, ¿por qué nunca la hizo? Si era su responsabilidad, ¿por qué no la hizo? Y ahí sí podemos tener responsabilidades administrativas y ya depende de lo que determine la CONAMED, hasta dónde van a ser nuestra responsabilidad en esa parte. Ya si es daño del equipo, pues ya entran otras cosas que nos pueden hasta mandar llamar con nuestra cédula y podemos ahí tener otro tipo de casos, pero en este caso son más de responsabilidades. Está muy bien, Miguel. No sé si tienen alguna duda o comentario, muchachos. Precisamente lo último que te estuve preguntando, Miguel, es para hacerles hincapié en lo importante que es para los biomédicos cubrir la normatividad. Y debe de ser tal cual, es al pie de la letra como se debe de cubrir para intentar tener algún inconveniente. Nada más era por eso, Miguel. Si no hay pregunta, no hay comentario. Yo no sé si los que están ahorita en videoconferencia, en su computadora, Diana, Edgar, Alexia, Jonathan, Jimena, ¿tendrán alguna pregunta? Parece que no, Miguel. No, profesor. Muchas gracias, Diana. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día martes. Va a asistir Liliana, Miguel, pero Okay. como está en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, me comentaba que ella puede hasta la 1:15, más o menos, 1:10, 1:15, conectarse. Y entonces les pedí a los muchachos que vinieran, por favor, a partir de la 1, para que no haya ningún problema, para conectarnos. Esto es por si quieres asistir, porque está interesante. Ya me tocó escuchar a Liliana y está bastante interesante. ¿Sale? De acuerdo, Sergio. Ok, muchachos. Miguel, muchísimas gracias. Me preguntaba nada más en qué hospital estás. ¿Cuál es el nombre del hospital? Yo estoy por el momento estoy en el Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria, en Atizapán de Zaragoza. Los que quieran y puedan hacer su servicio, ya sus compañeros, todos de ellos hicieron aquí, y los que puedan, vénganse un viernes, un jueves, para que les dé por aquí un tour, vean el hospital, hagamos algunos ejercicios, se van a visitar el centro al otro día y ya se regresan a sus casas. Tenemos abierta esa posibilidad. Ok. Bueno, ya me estás diciendo eso, Miguel. ¿Cuál es la ventaja de que hicieran contigo algún servicio social o prácticas profesionales? Pues les cambia el panorama. La mayoría que está aquí ya sale con trabajo a los chicos, porque es lo que es lo que necesitan, se les da en muchos cursos para que pongan en práctica lo que necesitan las empresas, la industria. Entonces ya la mayoría sale con muchos conocimientos. Perfecto, sin ningún problema, Miguel. Antes, gracias, Miguel. Nos vemos, por favor, entonces, el día martes, muchachos, a la 1 de la tarde. Entre 1 y 1:15 va a entrar la arquitecta. Nos vemos para la videoconferencia. ¿Sale? Que estén muy bien, Miguel. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, saludos a todos, chicos. Saludos, Miguel, muchísimas gracias. Hasta luego.